minutitos está para conversar con nosotros, Marcos, Lucas Romero. Él es licenciado en Ciencias Políticas, consultor, analista político y director asociado de Sinopsis Consultores, entre otras cosas, y además es amigo del programa, así que cada tanto los sábados lo jorobamos un poquito. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Minia, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. Un poquito con la voz ahí acomodé el lugar, pero bueno, acá, firmes. Los gajes del otoño. Sí, los gajes del otoño, viste, que antes llegamos un poco, se adelantó como tantas cosas, ¿no? Quiero primero ver tu impresión inicial sobre cómo está la política hoy en Argentina en momentos cercanos a definiciones. Bueno, sí, es una etapa particular de la política esta, la de la discusión de la oferta electoral, una etapa de política explícita, es una etapa no muy entretenida para la gente, sí muy intensa para la dirigencia política, y esta etapa va a concluir el próximo fin de semana con la oficialización ya de las candidaturas, ¿no? Uh-huh. Los acuerdos políticos tienen que caber dentro de las listas, dentro de las ofertas electorales en sus diferentes categorías, y es una etapa muy intensa. Uh-huh. Esto ocurre en un contexto social y económico muy delicado, no vamos a ahondar en ello, uh-huh. Padre suyo, es una situación muy particular la que atraviesa la Argentina, pero yendo particularmente a los aspectos del proceso político, yo digo que ocurre en un contexto en donde no solo estamos discutiendo qué presidente vamos a tener los argentinos el 10 de diciembre, sino también que se están discutiendo liderazgos políticos en las principales alianzas, coaliciones o espacios políticos que han organizado la política argentina en los últimos años, ¿no? Se están discutiendo liderazgos y eso no es menor, pero además estamos intentando saber si este proceso electoral, independientemente de quién sea el presidente, nos va a devolver, va a generar una configuración determinada del sistema político que sea propicia para enfrentar los desafíos que hay que enfrentar. Todo esto se está discutiendo. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Qué tipo de liderazgo va a tener el presidente? ¿Y qué tipo de liderazgo político vamos a tener en la escena? Y si el sistema político va a estar en condiciones de enfrentar los grandes desafíos que hay que enfrentar a partir del 10 de diciembre. Lucas. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. No, y hubo un silencio ahí que me asustó de que te habías ido. Vos sabés que le cuento a la audiencia, el otro día lo consultaba a Lucas, porque yo tenía una mirada en donde me parecía que Milei era naciendo como fenómeno del AMBA, la división por tres que se hace en todos los lugares, moría en el AMBA. Y Lucas me decía que no, que todos los encuestadores están viendo que es más un fenómeno inclusive del interior. ¿Es así, no? Sí, a ver, yo digo, el fenómeno Milei es muy particular, ¿no? Es muy complejo de explicar porque es raro que aparezca una figura política de estas características en este plazo de tiempo y que se ponga en condiciones competitivas para enfrentar una elección presidencial. Todo es raro. Hace poco menos de 2 años Milei, hacía su primera incursión en política en la elección legislativa en la ciudad de Buenos Aires, que era un buen resultado, pero no era un resultado consagratorio, no era un triunfo. Ahora lo tenemos presente en la grilla de potenciales candidatos a presidente y en condiciones competitivas. ¿Cómo surge Milei? Milei es un candidato que surge desde los medios. Esto es innegable, su protagonismo en los sets de televisión, discutiendo y confrontando contra la dirigencia política en sus diferentes aspectos, pero fundamentalmente en lo económico, empezó a generar un vínculo con la gente, una simpatía de la gente, un apoyo de la gente en términos político-electorales que lo ha posicionado en este lugar. Ahora, él, puesto allí en la grilla, si esto fuera una competencia automovilística, podríamos decir, bueno, es un gran piloto porque está midiendo mucho. Ahora, le falta una escudería, le falta una organización detrás de su candidatura que le dé sustento a eso, porque la carrera se corre con un auto, el piloto puede ser muy bueno, pero si no es el auto, es imposible competir. Bueno, eso lo obliga a Milei a la necesidad de construir esa estructura y esa organización. Ahora, él surge a ese espacio, ese lugar, ocupa ese lugar, con una narrativa, enfocada en la clase política, de cuestionamiento generalizado a la clase política. Y eso incluye
a lo que ha sido el modelo de organización política de la Argentina en los últimos tiempos, que es la grieta. Claro. Digamos, en la Argentina, si uno tuviera que describir cómo nos organizamos políticamente, bueno, acá hay una grieta que tiene un trasfondo histórico, ¿no? Digamos, en algún punto tiene conexiones con los clivajes históricos políticos en Argentina, pero es la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo que ha sido la dominante en los últimos 20 años. Él confronta contra eso. ¿Por qué hago esta introducción? Bueno, porque la grieta es un encuadre de organización política que está muy presente en la mentalidad de los electores del área metropolitana. La grieta se vive mucho más intensamente en el área metropolitana que en el interior. De hecho, tenemos en el interior gobernadores que consolidan sus poderes territoriales sin estar involucrados en la grieta. Además, tratan de salirse de la grieta. Con lo cual, yo digo, ahí me parece que también hay una forma de entender esto, ¿no? De un candidato que confronta contra eso, que puede ser visto críticamente por mucha gente. De hecho, la verdad que esta grieta no nos ha resultado. Y creo que eso me parece que lo ayuda a conectar mucho mejor con el interior que con el área metropolitana, en donde la grieta es dominante. Y él no encuadra dentro de esta grieta, porque es un factor anómalo a la grieta. Claro. ¿Dónde lo ubicamos a Milei? Pero si Milei también cuestiona a Juntos por el Cambio, cuestiona la Reta, no está en la grieta, no es un dirigente antikirchnerista. Entonces quizás le cuesta más entrar en la zona donde la grieta sigue siendo intensa y dominante, y penetra mucho mejor en el interior, que mira la grieta con un poquitito más de distancia y probablemente la mire críticamente, porque la verdad que entre estos dos se vienen peleando y no me vienen resolviendo los problemas. Entonces, frente al enojo y la disconformidad de la gente con lo que la política le ha venido de vuelta, bueno, creo que a la distancia de la grieta quizás Milei se vuelve un poco más atractivo como opción, ¿no? Me parece que esto explica por qué vemos un nivel de apoyo electoral de Milei muy consistente en todo el interior del país, ¿no? No pareciera haber allí lugares en donde esté débil, digamos, y te diría que hasta incluso las zonas donde menos mide es en la zona metropolitana. Claro. Ahora, guardo para mí que el votante de Milei no le interesa demasiado lo que dice Milei, sino cómo lo dice, si se enoja más, si es más eufórico, si, digamos, concentra más voto que si habla de la venta de órganos o si habla de no tener Banco Central. Es un vehículo, Milei. La gente está utilizando a Milei como un vehículo para expresar algo. Y en ese intento de expresar algo a través de ese vehículo, bueno, no se detiene mucho en las características del vehículo, ¿no? Claro. Si el vehículo sirve para el objetivo que yo lo busco, bueno, lo utilizo. Puede ser que el vehículo esté pintado de un color que no me gusta, puede ser que tenga alguna decoración que me molesta, pero esencialmente creo que es más un vehículo que otra cosa. Yo digo que a Milei lo explica más el contexto de Milei que el propio Milei. Su fenómeno obedece más al contexto en el que está Milei que a la figura de Milei y que a sus ideas. Entonces, esto lo vuelve un candidato muy este y yo diría, charlaba ayer con un colega, me dice, no, porque da la sensación como que empieza a perder voto blando Milei, este colega. Yo, bueno, en realidad Milei no tiene voto duro, tiene un núcleo de votantes duros, es todo voto blando, es un voto que ha confluido ahí porque encontró en Milei un vehículo. Ahora, si ese vehículo se empieza a dañar y empieza a no ser útil para lo que buscamos, que es un mensaje de expresión de enojo con toda la clase política respecto de lo que nos está devolviendo, bueno, quizás ese vehículo se termine de desinflar rápidamente. Claro. No estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, estoy diciendo que esto pudiera ocurrir, porque no hay consistencia detrás de ese actor político como lo pudiera haber, por ejemplo, para poner un ejemplo contrario y opuesto, frente de todo, ¿no? El peronismo tiene un voto estructural, identitario, de gente que ha tradicionalmente votado al peronismo y que probablemente siga votando al peronismo. Hay un voto de estructura, un núcleo duro que le permite sostener en este contexto de adversidad niveles de apoyo considerables para competir en esta elección. No es el caso de Milei. Es alguien que irrumpe, junta apoyo, pero podría perderlo rápidamente, así como lo consiguió rápidamente, ¿no? Entonces, todo esto presenta las particularidades con las que hay que analizar este fenómeno que está ocurriendo en Argentina. Tocaste frente de todos. ¿Crees que Scioli no se bajará? Sí, a ver, la intención de no bajarse parece firme. Yo creo que están los incentivos
para que él no se baje, es decir, la escena se le presenta muy propicia, no para ganar, pero puede a través de esta interna, bueno, dejar puesto en la escena un nivel de apoyo que le permita tener algún protagonismo a lo que venga hacia adelante, y eso los políticos lo miran, lo miden y lo buscan. Es un candidato que en nuestros registros, pero estoy viendo registros de colegas y en todos estoy viendo un candidato que pudiera tranquilamente estar en los 2 dígitos de apoyo electoral. Ahora, es un desafío de gran magnitud para Cristina. Y yo creo que por eso Cristina este jueves sale muy fuertemente a cuestionarlo. Claro. Yo creo que el discurso de Cristina no es un discurso de confrontación interna, es un discurso que probablemente anticipe que desde ese sector se va a intentar poner todos los obstáculos que sean necesarios para evitar esa candidatura, porque si Scioli saca 2 dígitos de apoyo electoral, eso quiere decir que Cristina y su espacio político en esa interna puede verse reducido a una quincena de puntos porcentuales de votos. Es una exposición de un grado de debilidad para alguien que siempre se vanaglorió de representar una mayoría dentro del peronismo, que pudiera ser una amenaza para su liderazgo político más allá del 10 de diciembre. Para Cristina, probablemente la derrota ya esté descontada en el futuro político inmediato. Yo creo que hoy la principal amenaza para Cristina es que puedan aparecer razones para que alguien pueda desafiar su liderazgo, claro. Entonces, un Scioli sacando 10% de los votos, bueno, es un Scioli que la va a exponer a una debilidad que no hemos visto desde su origen, ¿no? En el nacimiento del kirchnerismo. Una más del Frente de Todos. Massa podría ser algo parecido a lo de Scioli, es decir, jugar para hacer a futuro quedarse con un sector importante del peronismo. Bueno, a Massa le aplica lo que le aplica a todos los actores así, ¿no? Bueno, cada uno mira qué incentivos le presenta a la escena atractivos para protagonizarlo, ¿no? En función no solo de ganar la elección, porque no es solo eso, sino, bueno, hacer un desempeño que le permita después transitar la escena política hacia el 10 de diciembre, ¿no? Yo creo que, digamos, Massa es hoy para Cristina la principal carta para enfrentar a Scioli si finalmente la primaria se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque Massa le disputaría a Scioli el mismo electorado que Scioli quiere apropiar, es el electorado peronista no kirchnerista dentro del universo oficialista, ¿no? Entonces Massa es mucho más competitivo contra Scioli de lo que pueden ser Guado Pedro y Quilós, que plantearía un clivaje kirchnerismo-no kirchnerismo muy claro, y eso es muy riesgoso para Cristina. Ahora, para Massa sentirse atraído por esa escena, de ir a confrontar con Scioli y de eventualmente ir a protagonizar la pelea electoral liderando la oferta oficialista, bueno, Massa debe querer visualizar primero, bueno, quiero ver si puedo llegar a un piso, en la general entrar un balotaje y poder irme sacando el 40 y pico % de los votos, aún perdiendo. Y yo creo que eso es lo que no está claro. Probablemente eso es lo que lo tenga Massa, digamos, reflexionando sobre si le conviene o no, en un contexto donde todo esto va a ocurrir en un terreno inestable, ¿no? Es como jugar un partido al fútbol arriba de un samba. Es muy difícil, y ese samba es la economía. Porque de aquí al 10 de diciembre pueden ocurrir multiplicidad de eventos económicos inconvenientes para la candidatura oficialista por la falta de dólares, porque el acuerdo, el fondo se muestra reticente para ofrecerle herramientas al gobierno para gobernar la economía de acá al 10 de diciembre. Entonces, son muchos factores a analizar, y en última instancia creo que la discusión en el oficialismo todavía esté abierta, tan poca fecha, tan pocos días de final de oficializar la candidatura, es una señal de la debilidad en la que el oficialismo está discutiendo todas estas cosas. Y por último, Juntos por el Cambio. Bueno, ahí Juntos por el Cambio también está discutiendo liderazgos, ¿no? Como decíamos al comienzo, no solo la candidatura, sino liderazgos. Es la primera vez que tenemos en Argentina a una coalición en condiciones de ser gobierno que discute su candidatura presidencial en una interna competitiva. No lo habíamos tenido nunca, con lo cual esto explica un poco también el nivel de intensidad de esa interna. Yo creo que, digamos, esa interna ya es irresoluble, o sea, vamos a tener a esos dos candidatos compitiendo en las PASO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Nosotros vemos una elección pareja, competitiva, todavía no tenemos en claro quién pudiera imponerse, pero yo creo que ahí los riesgos es, bueno, primero tratar de obtener un buen resultado en la PASO, pero el desafío va a ser contener la posibilidad de fugas de votantes de ese PASO, y ahí va a ser clave cómo le vaya Juntos por el Cambio en la PASO.
si a Juntos por el Cambio le va bien el 13 de agosto, es la fuerza más votada, incluso con buena distancia respecto de los segundos y los terceros, bueno, probablemente eso ayuda a contener todo ese voto, porque nadie se quiere bajar de un barco que va caminando. Claro. Incluso los dirigentes perdidosos y los votantes que en última instancia van a reconocer que allí pareciera ser, digamos, que está la opción ganadora. Si Juntos por el Cambio sale segundo, tercero, bueno, va a ser un gran desafío para el ganador retener los votos del perdedor, ¿no? Y no sentir que ese barco, digamos, se descompone, ¿no? Me parece que va a ser muy importante el resultado agregado que tengan, claro, para ayudarlos a retener esos votos y ver si pueden eventualmente ingresar a un balotaje y ganarlo. Tienen ventaja competitiva contra cualquiera de los dos extremos, contra el Frente de Todos, contra Milei, con lo cual yo creo que si logran retener los votos después de un triunfo en la PASO, me animo a decir que es el espacio que tiene claramente más chances de ser gobierno a partir del 10 de diciembre. Y acá en Santa Fe parecería que pasaría algo similar en cuanto a Juntos por el Cambio, porque los dos candidatos con más potencialidad, bueno, no podrán sacarse una foto juntos luego de las imputaciones que se vienen realizando, ¿no? Habrá que ver después si ocurre esto que vos decís, si el resultado es tan bueno que pueda contener el que gane los votos del que pierda. Sí, claramente, eso va a ayudar. O sea, si el espacio saca una buena ventaja y se presenta en la escena como el ganador, eso va a ayudar a contener, porque le pasa lo mismo a los votantes, ¿no? Ahí está el famoso carro, el efecto bandwagon, el efecto carro del vencedor, ¿no? Esto de que el que gana se ve más lindo, más alto, más atractivo. Los votantes, aún los perdiosos, se van a quedar ahí, sobre todo si los dirigentes colaboran para ello, ¿no? No puede pensar que a lo mejor la foto no será posible esa noche de las PASO allí en Santa Fe, pero si no es posible la foto, al menos señales de acercamiento y de acompañamiento, porque lo van a necesitar después de esa interna tan intensa que están teniendo. Lucas, Marcos Pereira te saluda, buenos días. Buen día, Marcos, ¿cómo andas? Volviendo a Milei, estas elecciones en las provincias donde Milei ha tenido un resultado que no es el que, digamos, se condice con lo que la intención que tiene en las encuestas, sobre todo en Tucumán, donde sí estuvo jugando más activamente. ¿Cómo observas esa disociación que hay en la fuerza de Milei en las provinciales y el número que él tiene per se? Bueno, es una señal de alarma, yo no la quiero desconocer. Es raro que Milei tenga el protagonismo que está teniendo en la pelea presidencial y no pueda transferirle esos apoyos a sus candidatos. También es cierto, y vuelvo al punto inicial que comentaba anteriormente, ¿no? Es un candidato sin estructura, y él, en el intento de construirse esa estructura, digamos, la forma más rápida de construir esa estructura es apelando a la metodología de franquicia, ¿no? O sea, él va a las provincias, presenta su potencial, sus recursos como candidato que mida a nivel nacional, se busca alianzas provinciales, encuentra algunos, los evalúa, fija un acuerdo, pero es muy difícil que esos candidatos, que en muchos casos son candidatos que tienen larga trayectoria, por ejemplo, Ricardo Bussi es un político de mucha trayectoria en Tucumán, ¿no? Con lo cual es difícil que los tucumanos lo vean a Ricardo Bussi distinto una vez que Milei selle un acuerdo con él, ¿no? Entonces es probablemente que ahí haya una dificultad para Milei para transferirle lo que él genera en el electorado tucumano y lo que Bussi generaba en el electorado tucumano. O sea, hay forma de explicar ese desacople, pero no deja de ser una señal de advertencia, sobre todo por todo lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Un candidato como Milei que no pareciera ser muy consistente en términos de sus apoyos, y que pudiera ser un candidato que así como logra posicionarse con determinado nivel de apoyo, por algún motivo empieza a generar desconfianza en esos votantes y termina desinflándose. Son señales que seguramente deben preocupar al equipo de Milei y al propio Milei, pero yo creo que hay elementos para concluir que puede haber un desacople entre esos resultados provinciales y el resultado que Milei pueda tener. Serán interrogantes que seguramente serán despejados la noche del 13 de agosto. Y después tiene que fiscalizar también, ¿no? Bueno, ahí es cierto, ese es un factor claramente de debilidad, pero yo ahí tengo un atenuante, que es que, si hay alguien que necesita que Milei tenga un buen desempeño en las elecciones del 13 de agosto, es el oficialismo. ¿Por qué? Bueno, porque Milei ayudaría a dividir el voto opositor. Si Milei desaparece,
esto se pudiera transformar mucho en la elección de 2019 invertida, ¿no? Que el candidato oficialista saque lo que sacó Macri en agosto del 2019 y que el candidato opositor saque lo que sacó el Frente de Todos en 2019, porque se agruparía el voto opositor detrás de la principal parte. O sea, hoy Milei es una suerte de dique contenedor de que el escenario no se resuelva en primera vuelta con el triunfo opositor. Entonces, creo que pudiera haber incentivo para que el oficialismo le ofrezca fiscalización amiga a Javier Milei, que los propios fiscales del oficialismo cuiden la boleta de Milei. Sobre todo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, claro, simultáneas, y donde el Frente de Todos necesita que la oposición esté dividida, si no, va a ser muy difícil retener la provincia. La última pregunta, Lucas, agradeciéndote como siempre, y apelo fundamentalmente a, bueno, tu expertise como licenciado en Ciencias Políticas. ¿Qué chance tiene el gobierno que gane si no hace un gran acuerdo? Y fundamentalmente, ¿crees que aparecerá en agenda los problemas reales que tiene el país? Bueno, respecto a lo segundo, sí, claramente. No hay forma de que no aparezcan. Me parece que estamos en una instancia donde el sistema político se ha quedado sin capacidad de respuesta. Este gobierno se ha quedado sin tiempo, sin plazo, sin fortaleza política para enfrentar los desafíos económicos. El 10 de diciembre habrá un gobierno que tendrá mucha más fortaleza para enfrentar esos desafíos y aparecerán definitivamente los problemas de la gente en la agenda. Respecto a la necesidad de acuerdo, creo que cada vez se vuelve más necesario eso, porque no diera la sensación, aún pensando en un triunfo de Juntos por el Cambio, que es quien pudiera garantizar mayor fortaleza política en el 10 de diciembre, porque tienen legisladores digamos, para ello. Aún en ese caso, aún en el caso del triunfo de Juntos por el Cambio, se va a requerir de apoyo para construir las mayorías necesarias para tomar decisiones. Así que creo que vamos camino a una escena en donde, bueno, tendremos que ver diálogo político y construcción de consensos para que esas decisiones que hay que tomar sean tomadas con la fortaleza política que se requiere el caso. Me parece que eso va a ser efectivamente así. Gracias, Lucas, un abrazo grande. No, por favor. Gracias. Lucas Romero, licenciado en Ciencias Políticas y titular socio principal, director asociado de Sinopsis.